El miedo a hablar, poder salir del país, a no poder sobrevivir económicamente, a enfermarse, a la separación familiar, a caer preso, que el tiempo siga transcurriendo, siga avanzando y que nada cambie. Conoce en este video 7 de los miedos más grandes que posee el cubano. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como pueden estar viendo, sí, en esta ocasión nos tocó crear contenido dentro de casa porque quizás ustedes no lo estén escuchando, pero allá afuera literalmente se está cayendo el mundo debido a unas intensas lluvias que nos tocó vivir por acá del lado del charco en Cuba en el día de hoy. Pero tranquilos que no pasa nada, como saben yo siempre me las arreglo para crearles contenido semana tras semana. Y como pudieron estar leyendo en el título del video, vamos a estar tocando un tema un tanto interesante del cual los invito a que sigan viendo para que escuchen y vean todo lo que tengo que decir al respecto del mismo. Ay gente, el miedo, esa sensación un tanto desagradable que nos invade de vez en cuando ante una situación determinada. Yo quisiera que ustedes, mi audiencia, antes que nada, comenten o dejen en la parte de los comentarios cuáles vienen siendo sus propios miedos, a ver si tienen la valentía suficiente para hablar de ello. Mientras yo les traigo aquí la definición conceptual de lo que es miedo, que es la sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Suficientes detalles para comenzar con el primer puesto de este top 7. El miedo a hablar. Digamos que esto básicamente ya es algo bien genético, ya que se transmite desde abuelos a padres y de padres a hijos. Me refiero en este caso a hablar demasiado alto o más concretamente opinar lo indebido. Y es increíble cómo en un país como Cuba, en dependencia de lo que expreses o digas, esto va a traer consigo en tu persona un peso bien importante, ya sea positivo o negativo. Evidentemente, y como muchos de ustedes saben, esto para nadie es un secreto, ni mucho menos estamos hablando de alguna temática nueva o novedosa, para nada, todo lo contrario, ya que a lo largo de la historia podríamos mencionar disímiles acontecimientos que le dan veracidad a lo que he mencionado hasta este punto. Y he hablado de esto sin mencionar el apartado de las redes sociales y el internet, sitios que hasta se han aprobado leyes para, de una forma u otra, regular todo lo que quieras opinar o expresar a la hora de darle al botón de publicar con lo que quieres transmitir con tu público. Este punto está tan presente que hoy por hoy muchas personas practican la autocensura, es decir, se callan por instinto. Es por esto que cuando sales a la calle e interactúas con varios cubanos y quieres hacerles preguntas o interrogarlo para conocer un poco ante una temática determinada, vas a notar, y esto digamos que ya es algo bien común y bien normalizado, que se cohíben un poco a la hora de responder, a la hora de dar una respuesta concreta, certera y completa. Quizás desde el plano como creador de contenido, este sea uno de los motivos por los cuales no hemos explotado más el formato de las entrevistas en el canal, porque ustedes saben, yo soy muy transparente y cuando quiero hacer una entrevista con una pregunta sencilla, una pregunta que no tienen que dar tantos argumentos, las personas se cohíben, las personas tienen miedo a responder, las personas te evitan, no quieren salir en cámara, y esto es hablando como creador de contenido. Podríamos hablar de algo más profesional como una entrevista para un canal de televisión, etcétera. Me van a tener que disculpar, pero el tema de la iluminación no nos acompaña por lo nublado que está el día. El miedo a poder salir del país. Irse se ha convertido en todo un acto de supervivencia, pero salir de Cuba hoy no es para nada algo fácil. Esto es una realidad total de nuestra Cuba, de la Cuba de hoy y de los cubanos que siguen viviendo dentro de la isla, ya que miles temen que si no lo hacen ahora, no lo harán jamás. A pesar de que el cubano siempre encuentra una vía, una ruta de escape, temática que hemos hablado recientemente en el canal, cada día que pasa se endurecen más las condiciones para emigrar para cualquier parte del mundo desde Cuba. Podemos citar como alguna de las vías la travesía que se hace a través del país de Nicaragua para tener como destino final Estados Unidos, que saben que ahora mismo es algo imposible, y me imagino que muchos de los que siguen haciendo esa travesía se queden en el mismo país de Nicaragua o hagan una travesía para quedarse en el país de México. Si hay alguien que lo ha logrado en estos tiempos y ustedes lo conocen, bueno, comenten en la parte de los comentarios, porque hay un dicho que dice que en este mundo nada es imposible. Pero bueno, esto forma parte de las nuevas políticas que han existido,
miedo del nuevo presidente, que ya han pasado casi 6 meses desde que tomó la presidencia en Estados Unidos, entre muchos motivos que todas las personas que llevan estos temas de migración y conocen un poco más al respecto saben exactamente a lo que me refiero. También otro tipo de travesías, como es el caso de la travesía mediante países de libre visado, ya sea Guyana y Surinam, hasta llegar hasta destinos finales como lo que es Brasil, Chile y Uruguay. Otros ven estas alternativas como algo bien arriesgado y se van por la opción de aplicar por un visado de turismo, de trabajo o por una beca de estudios. Visados que son completamente todo un proceso de espera, de paciencia, y puedes estar hasta un año esperando una respuesta para finalmente viajar al país donde aplicaste. Y es esa incertidumbre eterna que invade a cada una de las familias donde, digamos, uno o varios de sus integrantes se encuentran en un proceso como este, ya sea a la hora de acudir a la embajada y ese miedo de que te nieguen la visa, de que te cierren la frontera, y si no llegas al destino final, y si te quedas en el camino, entre todos esos miedos que se encuentran invadiendo la cabeza de aquella persona que esté sometida a algo como esto. Solo por el hecho de ir a un lugar donde puedan encontrar un mayor futuro, donde puedan comenzar desde cero, rehacer sus vidas y tras una vida digna, una calidad de vida mejor que la que tienen en Cuba. El miedo a no poder sobrevivir económicamente. Digamos que si nos ponemos a sacar nuestros cálculos en la actualidad 2025 dentro de la isla, podemos decir que el salario promedio apenas alcanza para sobrevivir por al menos 5 días o quizás menos. El que no tiene familiares en el extranjero para que le ponga dinero, para que le envíe remesas o para que le ponga un combo de comida, simplemente no sobrevive. Esto en conjunto con la problemática más reciente que hay ahora invadiéndonos, que es el tema de los apagones, déjenme les digo que viene siendo como la comidilla o el pan de cada día del cubano, a la hora de saber que tiene que comprar el aceite, el arroz, algo para ensalada, el plato fuerte, algo para desayunar, y ese miedo de no saber qué vas a comer al día siguiente a muchos no les deja dormir. Entre otros casos, que esto podríamos dedicarle prácticamente un video entero. El miedo a enfermarse. Caballero, verdaderamente tengo que decirles que el cubano, por eso es que él mismo incita en él o inculca en él el hecho de la automedicación, por el hecho de no acudir simplemente al médico, cosa que evidentemente la automedicación no es sana para nadie, pero por ciertos y determinados motivos no le gusta ir al médico, prefiere quedarse en casa, prefiere tomarse un té, prefiere pedirle consejo al amigo que es médico, porque si hay algo, y esto puedo decirlo con un toque humorístico, un toque que no viene al caso, pero bueno, que tiene el cubano es que todos tenemos un médico interior, y cuando tenemos un síntoma específico decimos, oye, esto es catarro, oye, esto es fiebre, oye, esto es falta de aire, esto es dolor de barriga, dolor de panza, y entonces ya pasan al estado de automedicación antes de acudir al médico. Yo creo que de este top 7, este que voy a mencionar ahora viene siendo como que uno de los que más está atrapando a la población cubana dentro y fuera de Cuba, que es el miedo a la separación familiar. Digamos que el motivo principal, quitando los problemas familiares, que saben que en todas las familias siempre hay problemas, siempre hay disyuntivas, siempre hay malos entendidos, es el tema de la separación a la hora de que uno de sus integrantes, por un motivo u otro, por una razón u otra, deban abandonar el país, tras lo que les dije en uno de los puntos anteriores. ¿Y por qué les digo que viene siendo uno de los miedos más sufridos por la población cubana? Porque estas despedidas, a lo mejor quizás para muchos de ellos, viene siendo como la última, y uno se queda con ese dolor en el pecho de saber si realmente puedas ver a tu familia nuevamente, por el hecho de estar en un país ilegal, por el hecho de no poder entrar a Cuba, entre otros aspectos. La diáspora cubana ha crecido, pero también las heridas que deja. Si hablamos del plano de redes sociales, y se pueden dar cuenta que como mismo se vuelven toda una viralidad todos esos videos de personas que se van de Cuba, que dicen un adiós Cuba, al mismo tiempo es algo, un fenómeno completamente, me atrevo a decir yo, todos esos videos de aquellas personas que logran regresar a Cuba para ver a sus familias. El miedo a caer
preso. Déjenme y les digo que si, como decimos aquí en Cuba, echas el casete para atrás y analizas los puntos que hemos mencionado en este video hasta este minuto, se van a dar cuenta que van a tener y van a guardar bastante relación con este que les acabo de mencionar. Ese miedo del cubano de que quiere estar libre, acostando con la mente despejada y sin ningún tipo de preocupación por algo que no sea favorable para ti, termines tras las rejas. Y el número 7 o el último, quizás sea el miedo más grande de todos: que el tiempo siga transcurriendo, siga avanzando y que nada cambie. Yo mismo se los he dicho en muchos de mis contenidos que en Cuba es un día eterno que se repite todas las semanas, todos los meses, precisamente por los puntos que les acabo de exponer, por el hecho de saber qué vas a comer, por el hecho de los apagones programados, por el hecho de saber qué vas a hacer en tu trabajo para poder generar ingresos, por el hecho de la separación familiar, por el hecho, por tantos hechos, caballeros, que verdaderamente es un ciclo constante que se repite, que se repite, que se repite, que no viene un beneficio que uno diga, ok, tengo la java de ganar, pero también tengo la de perder. No. Siempre es una java llena de cosas negativas, de cosas que te perjudican totalmente. Pero bueno, así van las cosas en Cuba, porque este video también viene siendo como una especie de actualidad sobre los miedos que nos invaden de una forma general a nosotros los cubanos. Ojo, estas exposiciones no son para nada para lamentarme, ni mucho menos lamentarnos, sino simplemente para entendernos, ¿ok? Espero que eso quede bastante claro si llegaste a este punto del video. Yo los invito a que dejen en la parte de los comentarios, como siempre, sus opiniones al respecto, que en este tipo de formatos dejen en los comentarios un top 7, vamos a decirlo así, de otros miedos que quizás no mencionamos en este video, y eso me ayuda a retroalimentarme y construir respecto a una temática en específico, segundas, terceras, cuartas partes, pero bueno, soy uno solo a la hora de generar un contenido y tengo que pensar en todo y tengo que hacerlo todo, así que ustedes me ayudan muchísimo a la hora de darme una idea, de decirme, oye, me parece interesante o entretenido esta temática, habla sobre él, y siempre, aunque ustedes no lo crean, yo estoy anotando por ahí todas las cositas que ustedes me dejan, porque yo dejo esto a modo de tarea y muchos la hacen verdaderamente, así que solo puedo decirles gracias por apoyarme por esa parte. Entonces yo me despido, dejen un me gusta, compartan el video con un amigo y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.